¿no? En esta elección, en el caso de Yucatán, para mí ha sido relativamente sencillo el poder decirle a los ciudadanos, oigan, vean lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Vean lo que no queremos que suceda en Yucatán, más allá de temas de partidos, de simpatías, de religiones, de equipos de fútbol, pues yo les he dicho, caramba, los resultados hablan por sí solos. Yucatán es uno de los estados más seguros de todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué somos un estado tan seguro y somos como la excepción? Somos, pareciera, el oasis dentro del caos. Sí, son Shangri-La. Sí. A ver, Pero la ¿cómo se llama esta hacienda? Chichi Suárez. Ok, estamos en una hacienda, Chichi Suárez. Ese es Shangri-La, ya se acabó la conversación. Una paz, unos verdes, una serenidad. No tienen madre. No, gran pregunta. ¿Cómo ¿Por qué somos así, no? Sí. Mira, yo le doy múltiples razones. Son mis interpretaciones, desde luego, ¿no? Una es, históricamente Yucatán estuvo aislado del resto del país. Históricamente, digo, para ir a la Ciudad de México hace 150 años no llegaba. Era un problema. O sea, había que cruzar en Panga y tener que agarrar un barco y poder llegar a Veracruz. Y entonces ese aislamiento en la época del Enequén pues generó que se volviera una especie de cápsula o de burbuja la forma de ser del yucateco, ¿no? Oye, pues tienes idioma propio, teníamos incluso moneda propia con la época de las haciendas, había pues una gastronomía, una identidad, una cultura, y de alguna manera había más comunicación con Europa que con México. Claro. Eso con el paso del tiempo, de alguna manera también pues hizo que fuéramos un pueblo muy comunicativo, muy confiado entre sí, con un sentido social y un sentido de pertenencia que pues generó un tejido muy sólido. Por supuesto que ha ayudado mucho el tema de la inversión del gobierno, la estrategia en materia de seguridad. Hay un dato muy interesante, me parece que Yucatán, si no es el único estado de la República, sí debe ser de los únicos o de los pocos que le está invirtiendo a sus elementos policíacos como ningún otro estado. Y eso tiene un sentido común. Dímelo en español. A ver, mira, ¿en qué? Carlos, ¿cómo podemos pensar que un policía se despierta a las 6 de la mañana, ¿no? Se viste, se despide de sus hijos, de su esposa, se va a trabajar, arriesga su vida por cuidar a familias que no conoce, con la preocupación permanente, hablo desde el punto de vista laboral, de que no tiene él protección para su familia? Es decir, si lo matan, ¿qué pasa? Está juntando dinero para la escuela de su hija que va a entrar a la universidad, no tiene acceso a vivienda, no les daban créditos Infonavit porque el Infonavit los catalogaba como una labor de alto riesgo. O sea, vives en un mundo de complicaciones personales, pero tienes que salir todos los días a arriesgar tu vida por cuidar a los demás. Entonces, eso se entendió muy claro en Yucatán, y a partir del gobierno de Mauricio se empezó a invertir mucho en el policía. Capacitación, acceso a vivienda, se firmó un convenio con Infonavit y dijo, a ver, el gobierno te responde el crédito si el policía llegara a faltar, seguro de vida, si falta el policía, la familia queda protegida, becas del 100% en cualquier universidad, sea la Náhuac, la Marista, la Universidad Autónoma de Yucatán, para cualquier carrera. Es decir, si un policía en Yucatán tiene un hijo de 19 años que quiere estudiar medicina, puede estudiar en la mejor escuela de medicina de paga que hay en Yucatán, o puede estudiar en escuela pública, y lo protege. El 100%. El 100%. Para un papá es pero para un policía, ¿qué sucede? ¿Dónde estudia tu hijo? ¿En la Marista? No, además es una lana. O en la Náhuac, el Mayab. Perdón, ¿cómo? Pero mira, el gobierno paga eso porque es algo muy sencillo. Un acto de corrupción lo piensas 2 veces. Seguro. Cuando te pasa por la mente el crédito de tu casa, claro, la escuela de tus hijos, el crédito de tu esposa para que ponga un negocio de una peluquería, algo, entonces pierdes todo. O sea, se pone el incentivo en los puntos correctos porque es interno, porque Por es en supuesto. casa. Oye, yo ya puedo salir a hacer mi chamba, y sé que si me llegara a pasar algo, pues mi familia está protegida, mi hijo tiene escuela, mi mujer tiene un seguro de vida, y al final no pasa nada. O sea, ese modelo ya está funcionando. Ese modelo está funcionando, ya funciona en ese momento. Está funcionando aquí, se elevó el salario. Por supuesto que hay que seguir en ese tipo de estrategias, pero es muy claro. Es decir, cuando tú te das cuenta que hay estados que son inseguros, y que yo he sido alcalde 3 veces de Mérida, Carlos, y además en cada gobierno federal que me ha tocado participar como alcalde,
pues o hay la tentación de fortalecer a los policías municipales o hay la tentación de desaparecerlos porque no sirven para nada, ¿no? Entonces, en esa te vas jugando un poquito lo que sucede en el país. Si tienes modelos exitosos, replícalos, ¿no? O sea, decía Xochitl el otro día, hay que yucatanizar a México. Es lo que dijo. ¿No? Porque de alguna manera hay cosas que han funcionado. Entonces yo le apuesto a eso, Viri, le apuesto también a la forma de ser del yucateco. Si no confías en tus autoridades, en lugar de ir a denunciar, te escondes de ellos porque sientes que son los que te van a asaltar, ¿no? Y aquí yo lo que veo que hay mucha confianza en el policía. Somos muy chismosos, ¿no? Déjame decirlo así, somos muy chismosos, en el buen sentido de la palabra, porque si de repente ves enfrente de tu casa que llegó pues una camioneta, no quiero discriminar a ningún vaquero, ¿no? Pero pues aquí en Mérida de repente llegara alguien con botas y camisa de cuadros, ¿sí? Pues sí te dices, esto no es normal, ¿no? Sí. Y la gente hace denuncias anónimas. Entonces llama y dice, oiga, aquí enfrentito en mi casa, pues hace una semana que veo movimientos raros. Llega la patrulla y averiguar ustedes de dónde son y de qué vienen, ¿eh? Entonces, no podemos evitar que sucedan cosas. En Yucatán, sin duda alguna, ningún estado está exento de que pueda haber algún tipo de delito, pero hay, digamos, un ambiente que no hace propicio que crezca el crimen organizado. Cuando ha habido un delito, en 24 horas, en 36 horas agarran y detienen a las personas. Entonces, esto es algo que a mí me parece que, además, geográficamente estamos bendecidos. Yo me dijo que creaste una Secretaría de Participación. Sí. ¿Qué es eso? Porque me venía platicando Jody en el camino de que lo que dice la participación de la ciudadanía, y dije, yo creo que entonces lo que hizo Renan es generar una concientización de concientización ciudadana. Dice que inventó una... Sí, la creamos en la Secretaría. ¿Por qué la hicimos? Porque, pues en primer lugar, hay una alta demanda ciudadana de participación, ¿no? ¿En serio? Impresionante. Somos chismosos. Pero no son como resultados, es más fácil participar, ¿no? Sí, porque yo a donde iba, oiga, pero es que yo pertenezco a la Asociación de Cuidadores de Árboles de la colonia Zambulá, y quiero participar con el ayuntamiento, ¿cómo me integro, no? Entonces yo veía tanto deseo de participación, pero participación no organizada, ¿no? Sí. Y de articulamos la participación. Hay una experiencia que yo tuve en pandemia con esta secretaría que a mí me parece de veras maravillosa. Ahí te das cuenta que todavía hay gente buena en este mundo, mucha, que llamamos Mérida nos une. ¿Qué pasaba? Había mucha gente que me mandaba mensajes pidiéndome cosas. Oiga, apóyenos con una computadora porque tengo 3 hijos y está conectados de manera virtual y no tenemos. Tengo una abuelita que está postrada en cama con embolia, no tenemos una cama especial ortopédica. Apoyo. Entonces veía muchísimas peticiones y por el otro lado mucha gente ofreciendo cosas. Oiga, yo soy enfermero, si en algo puedo servir, estoy aquí para apoyar. Qué belleza. Oye, yo soy empresario de tal cosa, Renan, si hace falta algo. Es una cadena de favores. Entonces, yo dije, bueno, aquí lo único que hay que hacer es, pues, enchufar, ¿no? O sea, el que necesita con el que ofrece. Y creamos esta plataforma de Mérida nos une, en donde subíamos las necesidades de la gente y subíamos a los oferentes. Y nosotros sin tocar un peso ni una cosa, ¿eh? Oye, tú quieres ir directamente a entregarle al que lo necesita, por favor, anda, yo nada más te estoy poniendo el puente. Logramos millones de pesos en donativos, en especie. Llegó un día el dueño de una clínica que la verdad es que ni ubicábamos, nos donó casi 1,5 millones en equipamiento médico, en sillas de ruedas y en cosas. Y yo dije, bueno, esto es una maravilla. Aquí está realmente lo que yo le llamo participación ciudadana, porque luego nos quedamos con la idea de la participación electoral, donde por cierto también somos récord, tuvimos 74% de participación ciudadana en el año 2018. O sea, 8 de cada 10 yucatecos se levantaron de su hamaca ese día o de su cama. Fueron a votar. Y se fueron a votar. Y ya luego... A ver si me haces el favor de crear esa fórmula para el resto del país, que vayan a pues votar. habrá que hacer un ejercicio así. Ahora, hay una cosa interesantísima. Ve Carlos, Viri, Renan y amigos, el contraste, ¿no? Nos estás dando un ejemplo de cómo la gente, sin importar si son empresarios, si necesitan o ofrecen algo, están unidos, contrastando lo que el presidente mexicano ha estado haciendo, dividir al país. ¿Por qué se ha mantenido Yucatán
alejado de esta política de división y aquí tenemos una política de unión y de apoyo mutuo. Mira, ¿Cómo se hace eso? yo te voy a decir algo, a veces es muy triste que ni el gobernante se dé cuenta del alcance de sus palabras. A ver, un gobernante es un líder. Para unos puede ser el líder que hay que seguir y para otros es la persona a la que hay que acabar. ¿Ok? Aquí más allá de simpatías. Pero quien tiene poder tiene una capacidad multiplicadora de hacer daño o de hacer el bien. Y yo no concibo un gobernante levantándose todos los días y atacando a unos a los cuales debe de unir permanentemente. O sea, la principal responsabilidad de un gobernante desde mi punto de vista es generar armonía, cohesión, paz social, aunque no pensemos igual. Y yo tengo dos ejemplos muy claros de eso. Carlos, tú que eres analista política, y Jesús, que han visto la historia viridiana en lo local. Donald Trump, aquel día que le dijeron que perdió la presidencia de Estados Unidos. No estamos hablando de zonas marginadas, no, estamos hablando de Washington, ¿no? A un kilómetro del Capitolio. Y asusó a sus seguidores para que vayan a tomar el Capitolio. ¿Cuál fue el resultado? Muertos. Y una locura. Es decir, esa gente estaba consciente de que lo que iba a hacer es un delito, pues no lo sé, pero con tal de seguir a su líder, que es peligroso cuando llamas al odio, pues puede pasar lo que sea. Y un segundo ejemplo que me pasó a mí en lo personal, cuando estábamos yo en la alcaldía, en la segunda administración, había yo visto una nota de Fernández Noroña, que había ido, no recuerdo a qué municipio, pero se había enfrentado al alcalde de ese municipio. Y estaba en una reunión con el pueblo y le decía a la gente, oigan, tienen que ir y agarrar de los, ya sabes dónde, al alcalde, porque tienen que exigirle que no es posible que se roben. Entonces asusó a la gente, a los 2 días mataron al alcalde. Y a los 3 o 4 días vino a Mérida, ¿no? Y yo se puse un tweet, digo, podré ser gobernante, pero también hay que a veces decir las cosas como son. Y yo puse, ojalá que su estancia sea corta, porque pues no es... Fue muy decidido aquí, bueno, me bloqueó, y entonces Claro. hizo un desmadre, en fin. es un reventador, Noroña. O Y, sea, es y yo lo natural. que decía es, a ver, cuidado con lo que hacemos como gobernantes o con la gente que simpatiza con nosotros, porque puede ser un efecto multiplicador más dañino para ellos. Y eso es lo que yo no concibo como un buen gobierno. O sea, salir a atacar a la población que no votó por ti, me parece que es un despropósito. esa vida está en su haber, ¿eh? Porque Sí, y yo de creo que manera aquí- indirecta es responsable de Y yo te ese voy a- asesinato. Por supuesto, pero además Sí, mi amor. a mí sí Yo me ha soy- yo gustado ya siempre tener diálogos con la gente que no piensa como yo. Oye, igual y me convences, ¿Estás igual y, dispuesto a cambiar de opinión? por supuesto. O sea, el lograr sentar en la mesa a gente que piensa diametralmente distinto como tú, en un marco de respeto. Oye, yo te doy mis argumentos, a lo mejor te digo algo que no sabías, o a lo mejor me dices tú algo que yo no estaba enterado y logramos un consenso. Yo fundé una asociación, Carlos, que me costó mucho trabajo, que fue la de Ciudades Capitales. Yo decía, a ver, vamos a reunir a todos los alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales para trabajar sobre cómo ser mejores municipios, porque tenemos tamaños de población similares, porque tenemos gente que de alguna manera puede apoyar Gracias, sí, sí. a funcionarios de otro ayuntamiento, y fue un lío porque empecé